¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Qué bueno que estás al pendiente de la palabra de Dios. Como sabes, estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo número 82. Hoy aprenderemos cómo Dios es nuestro juez supremo, cómo Él juzga justamente y sus juicios obviamente son perfectos. Pero vamos a orar. Padre hermoso, gracias porque hoy nos vas a hablar y porque en ti confiamos, Señor, en ti descansamos y sabemos que tú eres un Dios justo y perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así es, familia. Vamos a estudiar el Salmo número 82 y vamos a iniciar con los primeros dos versículos. Vamos a darles lectura y dice así la palabra de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Bueno, aquí en estos primeros dos versículos está clarísimo que Dios está en medio de estas asambleas. Es más, Dios está al pendiente y conoce cada una de las decisiones y cada uno de los veredictos y cada una de las sentencias que se determinan en una asamblea. Ahora, para poder entender más de lo que está hablando aquí la palabra de Dios y a quiénes se refiere cuando habla de los dioses, es importante saber que dioses viene de la palabra hebrea Elohim. Y Elohim se usa a menudo para describir al Dios verdadero, o sea, Yahvé, que en este caso está en plural para poder indicar a Dios en tres personas, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Entonces, cuando encontramos en algunos pasajes, casi es la mayoría, que se refiere a Dios en un sentido plural, se está refiriendo a la Trinidad. Un ejemplo es como cuando Dios dijo en Génesis 1, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural, está indicando que están ahí involucradas las tres personas de la Trinidad, por eso es que dice hagamos. Otra referencia a esta palabra Elohim se usa a veces como el plural de deidades paganas, es decir, los dioses falsos de las naciones. Y eso lo vemos muchas veces también en la palabra de Dios cuando Dios advierte al pueblo de Israel de no ir tras dioses falsos. Se está refiriendo a este tipo de ídolos que las naciones que no temen al Dios verdadero, a Jehová, estas naciones tienen sus propios ídolos y también se les nombra en la Biblia como dioses, y también se aplica esta palabra Elohim. Y también Elohim se usa a veces en referencia a seres angelicales. Pero aquí, familia, aquí se toma a Elohim como una referencia a los jueces humanos que ocupan el lugar de Dios en capacidad para determinar el destino de los demás. Es importante entender que los jueces, como también lo enseña la palabra de Dios en Romanos, dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por eso es que también Pablo exhorta a los romanos a que deben someterse a las autoridades. Ahora, el hecho de que sean puestas por Dios, la responsabilidad no es de Dios de las decisiones que ellos toman. Por eso es importante, familia, que nosotros oremos por nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría y sean justos.
sean imparciales, hagan buenas o tomen buenas decisiones y juzguen con imparcialidad. No se inclinen hacia el que es más poderoso, más influyente o más rico, sino más bien velen por el cuidado del que es más vulnerable, más débil, el menesteroso. Entonces, aquí Dios está refiriéndose a los jueces humanos, ¿no? A los que administran la voluntad. ¿Por qué? Porque estas personas, por decirlo de alguna manera, son sus agentes ejecutivos. Dios por eso establece autoridades para que ellos ejecuten estas sentencias o derechos, privilegios, y por eso Dios va a pedir cuentas. Dios quien nombra a las autoridades, Él es quien los llama dioses. Y es curioso, ¿verdad? Al mismo tiempo es muy interesante. Limita su poder porque son responsables ante Él. Es decir, ellos tendrán que rendir cuentas de sus hechos, de cómo ejercieron esa autoridad. Aquí la palabra de Dios en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dios es el mismo que está llamando a los jueces dioses, y en medio de ellos está, en medio de esas juntas, en medio de esa corte, y podemos imaginar a Dios como estando de pie, observando, pero al mismo tiempo al levantarse es porque Él va a determinar juicio, Él va a traer sentencia. Y ahora dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Está preguntándole a estos jueces. Y esta confrontación muestra que Dios mismo es el juez de la Corte Suprema. Aunque haya autoridades, hay una autoridad mayor. Aunque hay jueces, hay un juez que es mayor, que es más grande, que es supremo. En el mundo hay cortes, pero ellos se presentarán a una corte que es mayor, que es suprema, a la corte de nuestro Dios Todopoderoso, al único que es un juez justo. Y aquí viene esta palabrita que dice Selah. ¿Por qué? Cuando Dios ha hablado y cuando empieza a emitir juicio o exhortación o una amonestación, debe de haber un tiempo, familia, en la cual nosotros tenemos que meditar, detenernos, ya que hemos observado la palabra de Dios, ya que estamos entendiéndola y Dios nos está hablando tan claro. Tenemos que reflexionar, tenemos que analizar nuestras vidas. La idea de Dios llamando a los jueces de la tierra a un juicio especial es digna de una seria reflexión. Y también, familia, nosotros no estamos exentos. Aquí está directamente hablando Dios a estos jueces políticos, jueces que tienen que impartir equidad y tienen que fomentar la paz y la igualdad en cuanto a los derechos, en cuanto a la justicia. Pero también nosotros, en alguna manera o de alguna manera, estamos ejerciendo autoridad por parte de Dios. Si tú eres un padre de familia, Dios te ha puesto como autoridad sobre tu hogar, sobre tu esposa y sobre tus hijos. Si tú eres esposa y madre, tienes autoridad sobre tus hijos. Y probablemente tú tengas autoridad en tu trabajo, puedas tener autoridad en la escuela, puedes tener autoridad en la iglesia,
puedes tener autoridad sobre algún grupo de personas. El caso es que Dios nos ha dado autoridad sobre alguien. Y esa autoridad, ¿cómo la estás ejerciendo? ¿Para tu propio provecho? ¿Para sentirte importante? ¿Para manipular? ¿Cómo estás usando esa autoridad que Dios te ha dado? Nosotros también tenemos que reflexionar, familia, porque un día también daremos cuentas delante de Dios. ¿Cómo estás gobernando tu casa? Ahora, no solamente es que hagas un mal uso de esa autoridad, sino a veces también puedes pecar no ejerciendo autoridad, no siendo obediente a lo que Dios te ha pedido. Puedes estarte haciendo de la vista gorda, puedes estar rehusando el ser responsable delante de tu familia, delante de tus hijos, delante de tu esposa, en tu trabajo, en las áreas en las cuales tú te desenvuelvas y tengas autoridad. Tenemos que meditar, familia, y corregir si estamos regándola. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No solamente Israel. Este mal tú lo puedes observar casi en todas las naciones. Lamentablemente, se inclina muchas veces la balanza a favor de las personas, que es todo lo opuesto a lo que aquí menciona Dios. Es todo lo opuesto al débil, es decir, defienden más al fuerte. En lugar del huérfano, defienden a aquellas personas que sí tienen quien esté dando protección. No defienden al afligido, sino aquel que está en completa prosperidad, ni al menesteroso. Aquí Dios está haciendo una exhortación de librar al afligido y al necesitado. Dice, libradlo de la mano de los impíos. Porque muchas veces los jueces son ellos mismos quienes se entregan al débil, al huérfano, al menesteroso, al necesitado, en las manos de los impíos. Ellos tienen esa facultad, tienen ese poder dado por Dios para poder transformar esa vida, para poder marcar esa diferencia. ¿Cuántas personas inocentes, víctimas del impío, están sufriendo? Y Dios está llamando a estas personas a que atiendan su voz, o sea, las órdenes, los mandamientos de Dios, y que recapaciten y que sean sensibles ante este tipo de personas. Ahora, nosotros sí tenemos un juez, familia, que es perfecto y que es amoroso. Si estás viviendo una situación donde pareciera que en lugar de experimentar la justicia, es todo lo contrario, es injusto lo que tú estás viviendo, apóyate en Dios, recurre a Él. Él es el único que te puede defender. Él es el único que realmente vela por ti. En Él puedes confiar. Él nunca te va a desamparar, no te va a abandonar y no va a ser parcial. Él es imparcial. Él va a ver por ti, por tus necesidades, pero clama a Él. Él es el único que atiende nuestro clamor, nuestra súplica.
nuestras necesidades. No te apoyes en los hombres, no confíes en los hombres, confía en Dios. Los hombres, cuando tienen un grado de autoridad o de poder, la mayoría se corrompe. Son pocos los que verdaderamente ejercen esa autoridad desinteresadamente. Son pocos los que realmente buscan impartir justicia. Dice la palabra de Dios en el versículo número 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. No saben, no entienden. A pesar de su alto prestigio y su alta opinión de sí mismos, a menudo son ignorantes y sobreestiman fácilmente su propia comprensión. Dice la palabra de Dios en Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento. Para que nosotros podamos ser sabios, familia, y principalmente estas personas que ejercen autoridad en una nación, en un estado, en un municipio, necesitan temer a Dios. Y para poder temer a Dios necesitan conocerlo, necesitan conocer su palabra, necesitan tener una relación con Dios. Para poder tener temor de hacer las cosas incorrectas, de amar a las personas, de buscar su beneficio antes que el propio beneficio de ellos. Ellos ignoran, no saben, no entienden. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido y solamente piensan en sí mismos. No saben, es decir, no conocen la verdad y el derecho de la causa, ni el deber de su lugar. Ignoran para qué están o por qué están en esos lugares de autoridad. También nosotros muchas veces como padres ignoramos el lugar de autoridad que Dios nos ha dado. Y lo ignoramos no porque no conozcamos la Biblia, sino realmente porque muchas veces nos conviene caminar así como unos ignorantes en la verdad. Porque de esa manera justificamos muchas deficiencias en nuestra familia. Cuando sabemos que en la Biblia tenemos toda la información, todo el conocimiento, no solamente espiritual, sino moral, ético, cívico, laboral, para poder llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado como autoridad en la casa. Seas padre, seas madre. No tenemos excusa delante de Dios para poder fracasar. Dios nos instruye, Dios nos da consejos, Dios nos da mandamientos, porque lo único que Él anhela es vernos bendecidos, viendo cómo el reino de Dios se establece en nuestro hogar y cómo en lugar de amoldarnos a este mundo y dejarnos llevar por la corriente de este mundo, nosotros nos renovamos cada día, renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, siendo llenados de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Solamente nos hace falta saber y entender qué lugar tenemos y debemos llevarlo a cabo, familia. Dice también la palabra de Dios en el versículo número 5, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y a esto se refiere a que hay tres peligros que son la condenación destinada a los gobiernos que se olvidan de Dios. Uno que ya mencionamos, la ignorancia, es decir, no saben. Otra, andan en tinieblas, es decir, actúan de manera inepta.
porque solamente se están dejando guiar por sus propios razonamientos, por sus propios intereses. Y a veces también nosotros lo hacemos, familia. Ignoramos la palabra de Dios, pero peor aún, no nos interesa conocerla. Dios nos bendice tanto a través de muchos estudios y predicaciones y lo desechamos. ¿Por qué? Porque decimos, ya sé, ya conozco, pero realmente no conocemos, familia. Cada vez que tú vas avanzando en el conocimiento de Dios, lo único que te revela es que desconoces más. Y eso te lleva a que anheles más, a que quieras conocer más y te das cuenta que no conoces. Y es un hambre que Dios despierta y que Dios produce. Y si no lo sientes, no lo anhelas, ora que Dios ponga ese deseo en tu corazón. No te conformes a cómo estás viviendo. No te limites y no limites a Dios a que Él pueda actuar en tu vida y a través de ella, impactando a los que te rodean. También la sociedad es sacudida. Cuando se refiere que tiemblan los cimientos de la tierra, es que la sociedad es sacudida a causa de la ignorancia y a causa de que los gobernantes andan en tinieblas. Entonces tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Por malas decisiones, por una autoridad mal aplicada, porque estos hombres que se encuentran en estas posiciones, con estas responsabilidades, ellos lo ven como un privilegio y hacen un mal uso de ellas. Leamos el versículo 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Una vez más, es Dios mismo el que les dice, yo les dije, vosotros sois dioses. Pero aquí a lo que Dios se refiere, yo les he dicho, ustedes son jueces, ustedes gobiernan, ustedes tienen ese poder y esa autoridad, pero ¿saben qué? También son hombres y no se les olvide que van a morir. Así como todos los príncipes, así como todos los gobernantes, así como todas las personas que en algún momento están en autoridad, se van a morir. Y muchos ya murieron. Echa un vistazo atrás a la historia de estos hombres que quisieron conquistar el mundo entero. Y algunos de ellos casi lo lograron, por así decirlo. Murieron. Nunca se saciaron. Unos fueron tiranos. En nuestra nación hemos tenido gobernantes muy terribles. ¿Y dónde están? Muchos ya murieron. Y los que aún viven, se les cae la cara de vergüenza, porque solamente empobrecieron a la nación, se enriquecieron ellos y entregaron a todas estas personas que eran los pobres, los huérfanos, los menesterosos, a una pobreza aún mayor, a una injusticia. Los jueces se sobornaban, los de la Cámara de Diputados también se vendían. Y por eso muchas personas anhelan estar en estas posiciones, porque se les olvida que son hombres. Y cuando ya se encuentran en esta posición de autoridad, se sienten dioses. Sienten que son inmortales. Creen que la gente tiene que adorarles, tiene que servirles. Y se olvidan que ellos están para servir. Versículo 8 y último. Levántate, oh Dios, juzga la tierra,
porque tú heredarás todas las naciones. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Esta oración pedía a Dios que hiciera lo que los jueces terrenales no harían: juzgar adecuadamente la tierra. Los jueces humanos habían fallado, así que Asaf, que es el autor de este salmo, le pide a Dios que tome el juicio en sus propias manos. Nosotros vemos injusticia, familia. Aún nosotros muchas veces somos injustos. Nosotros tenemos que corregir y ser justos. Y si somos víctimas de injusticia, clamemos a Dios. Él es el único que puede atendernos. Él puede tomar este caso en sus propias manos. Y dice, porque tú heredarás todas las naciones. Este último versículo contiene una profecía de nuestro Señor. Solo mediante la expansión universal del cristianismo por el mundo se establecerá el reino de la rectitud y la justicia. Y podemos decir que quien heredará todas las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Dejemos, familia, que a través de nosotros Dios establezca su justicia y su reino en la tierra. A través de nosotros, la iglesia. Prediquemos, familia. Hablemos las buenas nuevas. Hay mucha gente que está experimentando cosas terribles. Hay otros que aún en su alma, en su ser, experimentan aflicción. Necesitan oír, necesitan saber que hay alguien que se interesa por ellas. Hay alguien que es más poderoso, pero que está más interesado que cualquier otra persona en ellas, en sus necesidades. Así que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, familia. Nosotros tenemos que hacer buen uso de esa autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado esa comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que extender el Evangelio, tenemos que extender el reino. Palabras antes de esta gran comisión de nuestro Señor Jesucristo fueron: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. Todo el poder y toda la autoridad es de nuestro Señor Jesucristo. Él está por encima de los dioses que Él ha establecido en este mundo. Amén, familia. Vamos a orar. Gracias, Padre hermoso, porque tú heredarás todas las naciones, Señor. Tú eres el juez justo, pero también, Señor, tú eres un Dios de amor y un Dios poderoso. Tú eres el único que te preocupas y te ocupas y estás interesado por nosotros, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, para poder llevar tu justicia a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.